Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien después de los exámenes, los de segundo de bachiller de la EBAU. Esperamos que os hayan ido muy bien y los de primero de bachiller, vuestros exámenes globales también. Bienvenidos a este evento de la inteligencia artificial como salida profesional. Yo soy Miguel Gil, director de Wikisolia, eventos y formación en inteligencia artificial. Hemos preparado un evento muy interesante para vosotros y vosotras, para daros a conocer qué es la inteligencia artificial, con personas que están trabajando de primera mano en ello, con personas que están en el mundo y daros a conocer un poquito más también cómo podéis formaros, cómo es el mercado laboral, qué es lo que buscan las empresas y así podáis decidir y valorar mejor qué es lo que queréis hacer si es que pensáis formaros en esta disciplina tan interesante. Bueno, entonces, sin más dilación, os voy a presentar al primer speaker, que es Tomás Martínez. Bienvenido, Tomás. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Buenos días para Latinoamérica, buenas tardes para España. Eso es, sí, porque estamos aquí online, pues para todo el mundo. Bueno, Tomás es el presidente de AI Network, que es la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial. Y bueno, aparte de eso, es especialista y manager en Big Data Analytics y inteligencia artificial, ingeniero informático y bueno, muchas cosas más que no nos da tiempo a nombrar. Y lo primero que vamos a hacer en este webinar es contaros un poco qué es la inteligencia artificial de la mano de Tomás, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías definir la inteligencia artificial, Tomás? Pues oye, Miguel, ¿me das paso para que... ¿Me Sí, das paso? Vale, para que también me conozcan. sí. Voy a quitar la... No, la pantalla, sí, la pantalla o... Dejo de compartir, sí, perdona. A ver, Sí, y ahí ahí estás. nos ves a todos. Vale, bueno, pues nada, hola a todos. Y la pregunta es que, ¿qué es la inteligencia artificial? Esa es Pues la primera pregunta, sí. empezamos fuerte. Bueno, vamos a ver, inteligencia artificial. Hay mucha gente que tiene muchísimas definiciones sobre inteligencia artificial. Yo voy a decir una que es muy sencilla, también es la clásica, y es que es una disciplina o es una parte de la informática. Eso es lo primero. También es cierto que arrimo las con mi sardina porque soy informático y es eso, es básicamente una disciplina que viene de la informática y lo que pretende es resolver problemas o hacer máquinas que resuelvan que sean inteligentes como, tomando como referencia la inteligencia humana. Es decir, la informática pues ha existido desde hace muchos años y desde hace muchos años también se habla de inteligencia artificial, pero básicamente es cómo resolver problemas eh, teniendo como comparación cómo lo haría un ser humano. O sea, cómo resolvería un problema un ser humano y cómo emulas la forma de razonar de un ser humano. Y eso es, digamos, es una definición bastante amplia de lo que es la inteligencia artificial. También haceros una idea que no es solamente robótica. Es decir, muchas veces también se piensa en inteligencia artificial en robots, en androides, que ves que tienen digamos, un cuerpo físico, ¿no? También la inteligencia artificial está en aplicaciones que usamos todos los días y que más adelante yo creo que los panelistas pues, van a hablar más de ese tema. O sea que la inteligencia artificial está o en máquinas físicas que tú ves o en aplicaciones que están funcionando en tu móvil. Muy bien, Tomás. ¿Y cuáles son los componentes de la inteligencia artificial? Mira, básicamente bueno, esa pregunta también es un poco amplia, ¿no? Componentes. Por un lado, si se trata de emular la forma de pensar o de razonar o de trabajar un ser humano, pues esta es tal como lo organizo yo. Por un lado está la inteligencia artificial que yo llamaría cognitiva, que es tratar de emular la capacidad de reconocimiento de imágenes, ¿vale? Un ser humano tiene la capacidad de reconocer imágenes y luego de ahí sacar información. Bueno, pues las máquinas tontas, tal cual, no pueden, con los el software tonto no puede, pero con inteligencia artificial, entrenando la máquina, por decir una manera, pues tiene esa capacidad, ¿no? Para poder reconocer imágenes, para poder reconocer textos, para poder reconocer la voz, ¿vale? O sea, es la parte de interacción del ser humano con el exterior. Y luego está la parte ya más de inteligencia, ¿no? De cerebro, ¿no? Pues ahora mismo con la gran proliferación de grandes volúmenes de datos, es más fácil enseñar a las máquinas a poder sacar conclusiones, resolver problemas, la parte más, digamos, más intelectual, más del cerebro. Entonces, de alguna forma, yo separaría lo que es la parte de inteligencia artificial cognitiva, ¿eh?
capacidad digamos, de reconocimiento de imágenes, capacidad de reconocimiento de textos, de audio, etcétera. Y luego es lo que es la parte de sacar conclusiones, y ahí yo creo que mis compañeros van a hablar mucho más, a partir de la cantidad de datos que están disponibles para poder resolver problemas. Ujú, muy bien. Y más o menos has comentado algo, pero así algo más específico de las herramientas o plataformas que se utilizan en inteligencia artificial y por qué esas plataformas, Tomás. Sí, vamos a ver, como decía, la inteligencia artificial es una disciplina de la informática, es una parte de la informática, donde hay dos grandes componentes. Uno es el software que ejecuta y luego están los datos. En el caso de la inteligencia artificial, hay diferentes tipos de inteligencia artificial o diferentes técnicas. Lo que ahora mismo está más de moda es lo que es el machine learning o el deep learning, redes neuronales. A lo mejor eso sonará de haberlo leído o haberlo visto alguna vez. Y para poder construir aplicaciones que enseñan a la máquina con grandes volúmenes de datos y con software y con aplicaciones o con algoritmos, pues lo que hay son lenguajes de programación que tienen lo que llaman librerías, o sea, extensiones. Y con eso pues puedes, y esto no lo vais a entender, pero os lo voy a contar para que veáis un poco a qué suena, a qué sabe todo esto, pues puedes crear un programa o una aplicación de inteligencia artificial trabajando en un lenguaje como es Python o R u otros lenguajes. Utilizas una serie de librerías que no dejan de ser más que componentes o extensiones de ese lenguaje que ya te facilitan el poder, por ejemplo, entrenar un modelo. Ya sé que esto nos va a sonar todavía, pero un poco para que os ubiquéis, para poder reconocer imágenes, ¿vale? Entonces eso lo haces en tu PC, en tu ordenador, con ese tipo de componentes. Y luego hay otra cosa que habréis oído hablar de eso en muchas ocasiones, que es la nube. Es decir, ahora mismo hay muchas aplicaciones que están en sitios que se llaman, no, o a lo mejor os suena o a lo mejor no, como puede ser Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, que ya en sí mismo todos esos componentes que te permiten a ti construir una aplicación de inteligencia artificial, pues ya están existiendo, ya están en la nube, no lo tienes que tener en tu ordenador. Y además te dan la potencia que no te da un ordenador, ¿vale? Entonces esos, digamos, serían el tipo de herramientas que tendría una persona o un grupo de personas que quiere hacer aplicaciones de inteligencia artificial. Muy bien, Tomás. Muchas gracias por tu esfuerzo de condensar, porque no es fácil todo un campo tan amplio como la inteligencia artificial, ¿no? Y por último, Tomás, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que sí se puede hacer y no actualmente en la inteligencia artificial, ¿no? Para ver un Sí. poco, porque tenemos las ideas de las películas, pero Mm. ¿qué es lo que se puede hacer ahora? Bueno, en primer lugar, estaba hablando de herramientas que al fin y al cabo o sea, equipos de personas están programando, pero sobre todo para trabajar y entrenar a las máquinas, esto en la parte de machine learning o de deep learning, para entrenar a las máquinas con grandes volúmenes de datos. Entonces, primero lo que se puede hacer es lo que tú tienes disponible, la materia prima, que son grandes volúmenes de datos, para poder obtener o resolver problemas que la mente humana sería capaz de resolver o incluso mejor que la gente humana, la mente humana. Pero básicamente, independientemente de eso, son las limitaciones concretas para proyectos de hoy en día. Hay básicamente dos tipos de inteligencia artificial, o tres diría yo. Una que es la inteligencia artificial específica, que son problemas muy, muy concretos. Reconocimiento de imágenes muy concreto. Reconocimiento de lenguaje o un traductor, ahí hay inteligencia artificial, de la capacidad de traducir idiomas. Eh, la capacidad de resolver o hacer una recomendación sobre cuál es la película que mejor te gusta, que más te va a gustar de Netflix. Ahí hay, digamos, esa inteligencia artificial muy específica de un tema muy concreto. Y eso, pues estamos ahí. Este es el presente. Y eso se puede hacer dependiendo de los datos que tengas. Si tienes datos suficientes, pues puedes hacerlo. ¿Qué cosas no se pueden hacer hoy en día? Todavía. Pues es lo que llaman inteligencia artificial general. Y es que una máquina o una aplicación funcione totalmente como un ser humano. Que no solamente vea, hable, escuche, piense, y de cualquier tema. O sea, cuando se resuelve hoy en día con problemas de inteligencia artificial específica, estamos hablando de problemas muy, muy concretos sobre un tema muy concreto. Por ejemplo, reconocer o diagnosticar una enfermedad viendo una radiografía, ¿vale? Y eso sí lo puede hacer hoy en día la inteligencia artificial. Pero que sea un médico completo, que sea capaz de salir o sea, como si fuera un robot, ¿no? Salir por la puerta, hablar con un paciente, entender todo el problema, todo lo que le está contando,
sacar de ahí un diagnóstico, etcétera, etcétera, como si fuera un ser humano, hoy en día esa inteligencia artificial no se puede hacer. Todavía pasarán años para que eso llegue. Y todavía hay una inteligencia más, un tipo de inteligencia artificial más, que ya se vislumbra y que se piensa en ella, que es la superinteligencia. Y es algo que ahora mismo ni siquiera está en nuestra forma de imaginar, porque no sería emular la forma de razonar de un ser humano, sino sería casi que la misma máquina se programara a sí misma y que resolviera los problemas, no como lo resolviera un ser humano, sino como una superinteligencia que ahora ni siquiera podemos imaginar. Y eso todavía queda muchísimo más. Entonces eso, inteligencia general y superinteligencia no se puede hacer ahora. Inteligencia específica, sí, en muchos campos. No sé si con Muy esto bien, te respondo. sí, sí, muy bien, Tomás, muy bien respondido y sobre todo pues que este tema es tan amplio que nos podríamos tirar horas y bueno, haremos más eventos en relación a ello, pero como una introducción para los chavales y chavalas de segundo y primero de bachillerato que están ahí pensando qué es la inteligencia artificial, qué puedo hacer con esto, pues yo creo que has hecho una introducción muy buena. Así que nada, te agradezco mucho tu presencia, Tomás. También recuerdo que iNetwork, la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, haya patrocinado este evento junto con Crisoria. Y nada, Tomás, muchas gracias y nos vemos en próximos eventos, ¿vale? Dale, gracias. Yo me quedo aquí mientras tanto, escuchando Muy a mis bien, compañeros. muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente parte del evento, que es una mesa redonda en la que vais a ver ya un poquito más cómo es trabajar en inteligencia artificial con dos personas que están en ello y que os van a hablar de primera mano de cómo es el trabajo en inteligencia artificial. Os voy a presentar, voy a fijarlos en pantalla en un primer lugar para que los veáis. Aquí tenéis a Ricardo Moya. Buenas, Ricardo. No sé si te has desmuteado, te puedes desmutear ya. Ahora, buenas, Ahora, ¿qué muy tal? bien. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, Ricardo es especialista tecnológico en inteligencia artificial en Telefónica I+D y director de AI Education en iNetwork. Bueno, doctor en Ciencias y Tecnologías de la Computación, ingeniero informático y especializado en inteligencia artificial y Big Data. Así que bienvenido y nada, ahora os hago las preguntas, Ricardo. Voy a presentar también a Patricio Reyer, le voy a fijar en pantalla también. Te puedes desmutear también, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues nada, es miembro del grupo de investigación de Machine Learning en la Agencia Espacial Europea y bueno, con una base de ingeniería de software, Patricio se especializa en el vínculo entre las ciencias de la computación intensiva en datos y la astronomía. Muy interesante que ahora nos van a contar cosas los dos. Entonces, bueno, esta mesa redonda lo que vamos a hacer es un poco dar a conocer cómo es vuestro trabajo en inteligencia artificial para que vean un poco más directamente, después de la introducción que ha hecho Tomás, cómo es trabajar en inteligencia artificial. Entonces, yo voy a ir haciendo preguntas que vais a ir contestando por turno, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece bien, pues primero empiezo con Ricardo. ¿Y qué haces tú en tu día a día trabajando en inteligencia artificial, Ricardo? Bueno, yo trabajo en dos ámbitos, uno es en la empresa privada, en particular en la empresa telefónica, y luego también me dedico a impartir docencia en diferentes universidades y escuelas de negocio. Particularmente en Telefónica, lo que me dedico es sobre todo a la personalización de contenidos de productos o servicios que se le pueden ofrecer a los clientes, ¿no? Al final, bueno, Telefónica ofrece diferentes tipos de servicios, aparte de temas de conectividad, pues ofrece también servicios de televisión, ofrece servicios de seguridad informática también. Y al final, pues los clientes tienen diferentes necesidades, cada uno de ellos, pues las que sean, pues que tengan más necesidad de televisión, las necesidades de conectividad que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el objetivo que perseguimos es esa personalización de ofrecimiento de los servicios y productos que tiene la compañía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que conseguimos al final es tener al cliente contento y, bueno, pues que la marca Telefónica, la marca Movistar, vaya cogiendo fuerza y sean cada vez más los clientes que van a estos servicios, ¿no? Muy bien.
Ahora entraremos un poquito más de lleno, ¿no? En los proyectos, las cosas de inteligencia artificial, pero para que se hagan una idea también, Patricio, ¿qué es lo que tú haces en tu día a día en inteligencia artificial? Claro. Bueno, si puedo compartir un segundito pantalla para Claro que sí. rápido. Perfecto. Tengo algo poco preparado. ¿Pueden ver? Sí, te vemos. Perfecto. Bueno, esto es solamente una aplicación que se desarrolla en la ESA, en la Agencia Espacial, que bueno, es básicamente como Google Maps, digamos, para dar algo más visual, pero en el cielo. Como se puede ver, esto es una galaxia, así se puede hacer zoom en distintas zonas del espacio, y bueno, se pueden ver cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos esta formación aquí, cada punto que vemos, cuanto más zoom hacemos, es una estrella, cada uno es algo muy grande que tiene mucha información. Entonces, esto lo estoy mostrando como para dar una idea un poco más visual de qué es lo que hacemos. Yo soy parte del equipo de Machine Learning, de investigación en la ESA. Lo que hacemos es, básicamente, como les mostré aquí, tenemos muchas imágenes que vienen de muchos telescopios que tenemos alrededor del mundo, en órbita y en la Tierra. Y bueno, todos estos datos se van guardando en algún lugar, en algún sitio, y es muchísima información. Se estima que va a seguir creciendo la cantidad de información que hay, y bueno, y la cantidad de astrónomos no da abasto con la cantidad de información nueva que se está introduciendo en nuestros archivos, así que lo que buscamos nosotros es generar maneras automáticas de procesar esta información. Por ejemplo, buscar galaxias interesantes, buscar estrellas de ciertos tipos, etc. Entonces, específicamente yo en el día a día, respondiendo a tu pregunta, lo que hago es uso modelos que creamos nosotros en el equipo, y modelos de inteligencia artificial se llaman, y modelos que ya existen, que son de libre uso en Internet, para procesar estos datasets, estos grupos de imágenes de muchos terabytes. Así que sí, más o menos eso es general lo que Muy hace el bien, equipo. pues muy interesante también, Patricio. Ahora, con la siguiente pregunta, quizá a lo mejor puedes ampliar esto y tú también, Ricardo, de los proyectos y darles a conocer a los participantes del evento ese tipo de proyectos, ¿no? La siguiente pregunta va por ahí, ¿no? Si paso a ti, Ricardo, si nos puedes contar alguna cosa interesante, algún proyecto interesante relacionado con inteligencia artificial que hayas estado involucrado. Bueno, pues voy a compartir una presentación. Vamos a ver. En la que, bueno, voy a hablar un poco de manera general de... No sé si se ve bien la presentación. Lo vemos, lo vemos. Bueno, un poco de todos los proyectos interesantes que se puede hacer dentro de la inteligencia artificial, y que dentro de mi faceta como profesor universitario, pues también desarrollo junto con mis alumnos y con los proyectos final de máster que se suele hacer, pues este tipo de proyectos, ¿no? Se habla mucho a día de hoy del coche autónomo, que va a ser una realidad dentro de muy poco, ¿no? Hace 2 o 3 años me preguntaban, oye, ¿el coche autónomo va a ser una realidad? Y yo respondí que, bueno, que mi hija, que nació en el año 2016, pues no va a tener la necesidad de aprender a conducir, porque serán una realidad los coches autónomos, ¿no? Entonces, el coche autónomo, que es un poco el estandarte de la inteligencia artificial, de lo que va a pasar en el futuro, pues es proyectos que se están llevando a cabo, en el que no solamente se necesita inteligencia artificial, sino también otro tipo de tecnologías como el 5G para temas de conectividad, el edge computing, la robótica. Y bueno, la gente podrá pensar, dice, bueno, es que desarrollar un coche autónomo es muy complejo, porque necesitas obviamente un coche con una sensorización muy cara, etcétera, etcétera. Pero he de decir que no, que yo dentro de la universidad estoy llevando algún proyecto de enseñar dentro de un emulador que se llama Carla, pues a enseñar a conducir un coche autónomo dentro de ese emulador, que bueno, pues obviamente con las limitaciones que puede tener, pues es perfectamente extrapolable a la realidad, ¿no? Otro tipo de proyectos también interesantes, a ver si consigo pasar la transparencia.
que se han llevado a cabo y que se pueden llevar, pues son el tema de tratamiento de determinadas patologías, ¿no? IBM, por ejemplo, ha desarrollado una inteligencia artificial que es capaz de prescribir determinados tratamientos de cáncer que coinciden con los tratamientos prescritos por los doctores, o incluso dentro de DeepMind, y es una aplicación que, bueno, ya cualquiera con los datasets que hay abiertos, y son aplicaciones que alguna vez he podido desarrollar con alguno de mis alumnos, pues que dada una imagen que se puede tomar con el móvil, pues te puede decir si un determinado melanoma es maligno o es benigno, ¿no? Este tipo de aplicaciones obviamente no se publican más que nada por no asustar a la gente, ¿no? Porque al final todo esto siempre tiene que estar avalado por una figura jurídica o por una persona que tenga responsabilidad, como pueda ser un médico, ¿no? ¿Qué más proyectos podrían ser o son interesantes y donde veo un futuro muy interesante es en temas del procesamiento del lenguaje natural en español, ¿no? Se habla mucho del procesamiento del lenguaje natural en inglés, pero el español es una lengua que está muy poco desarrollada dentro de la inteligencia artificial, y es una pena que, siendo la segunda lengua con mayores hablantes nativos, que son 585 millones de hablantes nativos tras el chino mandarín, pues esté tan poco desarrollada, ¿no? Y sea el inglés, que no sé si es la cuarta lengua más de nativos más hablados, pues tenga mucho más auge en la inteligencia artificial, y muchos proyectos destinados a temas de traducción automática serían muy interesantes, ¿no? Para romper ese tipo de barreras lingüísticas. Un tema que a mí me preocupa y es muy interesante también, y que dentro de Telefónica también se hacen este tipo de proyectos. Hay una empresa, una marca muy importante como es Elevenpad dentro de Telefónica, que se dedica a temas de ciberseguridad, es la ciberdelincuencia, ¿no? Que hace poco hoy en un medio de comunicación que incluso ya mueve más dinero que el tráfico de drogas en el mundo. Se va a necesitar mucho desarrollo de inteligencia artificial para detectar todo el fraude y toda la delincuencia que va a haber en nuestras redes, ¿no? Como dato interesante decir que más o menos la mitad de los datos que circulan por las redes son datos que los generan los bots, ¿no? Los robots online. Y la mitad de ese contenido lo generan robots maliciosos, ¿no? Que se dedican pues a hacer daño de diferentes formas, ¿no? Entonces, este es un área en el que la inteligencia artificial tiene una aplicación muy importante y muy necesaria, porque es imposible que con toda la cantidad de información que se mueven por las redes, pues seamos las personas las que nos dediquemos a detectar esa ciberdelincuencia, y todo esto tiene que estar muy automatizado, ¿no? ¿Qué más cosas interesantes? Bueno, pues esto también es una debilidad mía, que yo también pues me dedico a resolver este tipo de juegos. Hay diferentes librerías, una que ha sido promovida por Elon Musk, que ofrece diferentes juegos de Atari para poder ser resueltos con inteligencia artificial. Pero bueno, aquí vemos, no sé si esto lo puedo mostrar. Bueno, un vídeo no consigo, a ver, no me deja. Hay una opción de compartir vídeo, Ricardo. Creo que tienes que salir de la presentación de diapositivas y tienes que irte a compartir vídeo. Bueno, lo tenía aquí incrustado. Da igual. Básicamente, bueno, quien no ha jugado alguna vez al Super Mario Bros., pues ya hay inteligencia artificial que es capaz de pasarse el videojuego con temas de redes neuronales, redes convolucionales que simulan el sentido de la vista de las personas. Luego, bueno, hitos que ya se han conseguido, ¿no? Que también son muy interesantes, como en el año 97, que la inteligencia artificial consiguió ganar a Kasparov al ajedrez, que desde luego no le sentó nada bien a Kasparov que le ganasen, se picó bastante.
y más recientemente el último hito de la inteligencia artificial en el año 2016, que fue que la inteligencia artificial ganase al Go a Lido Sil, que es considerado el mejor jugador de Go del mundo, que parece ser que es el juego de tablero más complejo, ¿no? A mí vaya, bueno, lo tenía por aquí, este juego me parece muy interesante y muy complejo, por lo que muestro aquí, ¿no? Y aquí, bueno, Patricio igual me puede rebatir un poco, ¿no? Para que se vea un poco la comparativa de la complejidad de estos juegos, en el que el Go tiene 10 elevado a 360 posibles partidas que se puedan jugar, es decir, una barbaridad de combinaciones. El ajedrez tiene 10 elevado a 123 posibles partidas que se puedan jugar, y siempre lo pongo esto en contexto y en comparativa de que los segundos que han pasado desde el Big Bang hasta nuestros días pues son 10 elevado a 17 segundos, ¿no? Como digo aquí, Patricia igual me puede rebatir algo, pero básicamente en verde serían los segundos que han pasado desde el Big Bang, en naranja serían las posibles partidas que se pueden jugar al ajedrez y en rojo todas las posibles partidas que se pueden jugar al Go, ¿no? Entonces, sin inteligencia artificial esto sería imposible calcular todas las combinaciones para poder ganar tanto al ajedrez como al Go, ¿no? Estos son, bueno, algunos proyectos, casos de uso que se pueden dar, que yo en mi faceta de profesor pues intento trabajar con mis alumnos y que desde luego pues son muy interesantes para todos aquellos que se quieran dedicar al tema de la inteligencia artificial. Muy bien, Ricardo, pues muy interesante todo lo que has contado y muy visual, ¿no? Esa explicación, ¿no? Que se ve claramente todas las posibilidades que tiene el Go, el ajedrez, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial, que ha aumentado su capacidad de cómputo y de potencia en general, pues consigue ganar a los maestros del mundo en Go y en ajedrez, ¿no? Pues muy bien, Patricio, tú en tu caso, si nos puedes compartir pues algún proyecto interesante o ampliar en el que estás investigando en la Agencia Espacial Europea para que conozcan un poquito más de cerca estas posibilidades de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, para ampliar entonces, como decís, sobre el proyecto que estoy haciendo, vuelvo a compartir pantalla nuevamente. Se puede ver aquí una presentación. ¿Pueden ver? Te vemos. Perfecto. Bueno, esto no es una presentación per se como la de Ricardo, pero son algunas herramientas, ¿no?, que puedo utilizar ahora para mostrarles. Como decía antes, la cantidad de datos que estamos logrando capturar usando los telescopios, principalmente, tanto en Tierra como en órbita, de la ESA y otras agencias espaciales, se estima que va a seguir creciendo esto. Por ejemplo, perdón que está en inglés, son slides nuestras internas que podemos compartir, pero en principio se estima que para el 2022 en adelante se van a agregar al menos con uno solo de estos telescopios, al menos 10 petabytes de información. Toda esta información, es decir, que es en principio imágenes, como les mostraba anteriormente. Esto parece poquito, pero tiene mucho zoom, digamos, y hay muchísimos objetos. Cada uno de estos objetos que se ven aquí tiene muchos datos. Y bueno, para los astrónomos es lo que hacen, es muy estudiable esto. Y la gran mayoría de los objetos que tenemos en el espacio no están estudiados, digamos, porque son muchísimos, la verdad. Pero bueno, yo soy principalmente informático, de astronomía era un hobby hasta hace un tiempo mío, yo me he metido aquí en la ESA porque bueno, es la combinación para mí perfecta entre lo que a mí me gusta y otra cosa que me gusta, informática, inteligencia artificial y astronomía. Y entonces el proyecto, uno de los proyectos que se está haciendo, por ejemplo, en mi equipo, es usando esas imágenes, se pueden, por ejemplo, detectar dónde hay, digamos, estas líneas que representan son asteroides, básicamente. Entonces, los telescopios toman fotografías de lo que es el espacio. Las fotografías estas son, para los que conocen algo de fotografía, son de larga exposición, así que si hay algún movimiento, algún objeto que se está moviendo rápidamente enfrente de estas fotografías, se ven como líneas, ¿no? Las estrellas son principalmente
se ven como quietas porque están lejos. Entonces, este proyecto que lo hacen dos compañeros míos, Pablo García y Sandor Kluk, se encarga precisamente de esto, tomando imágenes del Hubble, el telescopio, procesa todas las imágenes que tiene y encuentra nuevos asteroides. Y han encontrado cientos de nuevos asteroides. Lo han publicado hace poco también esto. Así que esta es una de las aplicaciones. Y para entrar un poquito más en lo que hago yo, yo uso estos modelos que o bien los creamos nosotros o los usamos que son de código abierto en Internet. Y, por ejemplo, para mostrarles mejor, aquí esta imagen ya la vieron, también de Ricardo compartió algo similar. Esto es reconocimiento de objetos, ¿no? Para autos autónomos, por ejemplo, es importante identificar dónde está la gente, dónde están los autos, perros, etcétera, semáforos, calles, etcétera. Se han entrenado nuevas inteligencias artificiales que se dedican a identificar objetos, en este caso del espacio. Por ejemplo, esta que está aquí. Aquí se ven distintas estrellas, en este caso los numeritos son probabilidad de que sean cierto tipo de objeto, y a clasificarlos. Por ejemplo, en este caso, no sé si llegan a leer un poquito, aquí hay muchas galaxias y se ve, por ejemplo, esta del tipo... Hay tipos de galaxia, esta es una elíptica, esta, la mayoría son elípticas, esta acá, en forma de espiral, de costado, de edge-on sería. Bueno, hay muchos tipos de galaxias, es muy interesante esto de ver, porque si bien hemos tomado las fotografías de todos estos objetos ya, con cierto, digamos, nivel de zoom, no sabemos, no las hemos analizado todavía, así que es interesante poder ver, por ejemplo, cuántas galaxias hay elípticas en cierta región del espacio, ¿no? Aquí hay otra imagen de otra red neuronal o inteligencia artificial que utilizamos nosotros, llamada Morpheus. Bueno, esto también es para clasificar distintos tipos de galaxias y objetos en el espacio. Entonces, nosotros, ahí va, ahí ya cerré la presentación. Lo que estamos haciendo es precisamente esto, tomando grandes sets de imágenes, procesarlos y encontrar objetos. O sea, nuestra ambición final, digamos, de este proyecto en el que estamos trabajando sería lograr esta idea de ciencia ficción, digamos, de como las películas, no sé qué tanto ven ustedes películas del estilo, pero esto de alguien diciendo, bueno, computadora, decime todas las galaxias de forma espiral, que tengan 3 brazos, que están en cierta región, que todavía no hayan tenido ninguna publicación ni hayan sido estudiadas. Hacer este tipo de preguntas para extraer estos datos es súper interesante para los astrónomos. Bueno, este es el proyecto que más o menos más me interesa ahora, ¿no? Muy bien, Patricia, muy interesante también. La verdad es que tiene un montonazo de posibilidades la inteligencia artificial y bueno, se nota que os apasiona. Y esto lo enlazamos un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Hacia Ricardo, que es, ¿por qué te metiste a trabajar o a investigar en inteligencia artificial? Sí. Bueno, pues la verdad que yo fue un poco de casualidad, ¿no? Yo empecé a estudiar, quizás os suena la risa, ¿no? Pero yo empecé a estudiar ingeniería informática porque era la carrera o la universidad que más cerca me cogía de casa, ¿no? Me cogía 5 minutos andando, no tenía un especial interés por la carrera de ingeniería informática. El primer año, bueno, pues fui aprobando asignaturas, tampoco es que me motivase en exceso, pero bueno, en segundo curso ya tuve la asignatura de inteligencia artificial y si me permitís voy a compartir un segundo el por qué. Es una imagen, vamos a ver, es una imagen real de lo primero que me encontré en el año 2007, ¿no? En segundo de carrera de ingeniería informática en la asignatura de inteligencia artificial, uno de los problemas que resolvía la inteligencia artificial, ¿no? Que decía algo así como que el seleccionador nacional, bueno, esto es un problema del año 2002, que decía algo así como que el seleccionador nacional, José Antonio Camacho, no quiere sudar para decir, no lo leo muy bien,
para decidir cuál sería la alineación que podría presentar ante una hipotética final del Mundial de Fútbol de Corea y Japón, y por esta razón resulta que por esta razón consulta un sistema inteligente basado en algoritmos genéticos y bueno, este era un poco el problema que a mí me llamó la atención de, oye, ¿cómo narices la inteligencia artificial es capaz de conseguir una buena alineación de la selección española para poder jugar de la mejor manera posible los partidos de fútbol contra el resto de rivales, ¿no? De hecho, bueno, aquí aparecen nombres como Luis Enrique, que justo hoy que empieza la Eurocopa en España, nombres como Luis Enrique, ¿no? Que jugaba por aquel entonces al fútbol, era un posible seleccionable dentro de la titularidad de Camacho. La verdad que este fue uno de los problemas que me llamó bastante la atención. Bueno, aquí veis que puse en su momento que ya lo había hecho. Y me llamó mucho la atención esta asignatura en los diferentes temas que vimos. Este en particular era un problema que se resolvía con algoritmos genéticos, con computación evolutiva, y fue la primera asignatura que me llamó la atención y me motivó dentro de una carrera que empecé, pues en principio sin ningún tipo de ambición ni de expectativas, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí me empezó a picar un poco el gusanillo y empecé a enfocar mis estudios dentro de ingeniería informática, que era pues de las pocas carreras o incluso la única carrera en la que se veía temas de inteligencia artificial, y bueno, pues me fui formando en temas de agentes inteligentes, de sistemas inteligentes, sistemas de recomendación. Por aquel entonces no existían estas palabras de Machine Learning y Deep Learning, no es que no existiesen, sino que no eran muy conocidas, el mundo de la robótica también. Y bueno, por otro lado, y de manera casual, pues temas de bases de datos también me gustaba y me fui formando, aunque en su momento no tenía nada que ver. Luego, con el paso del tiempo, vi que esos dos mundos encajaban muy bien, ¿no? De que los datos eran necesarios para la inteligencia artificial y la inteligencia artificial necesitaba como nutriente esos datos, ¿no? Así que ese fue un poco el clic o la señal que me dio la vida para empezar a dedicarme a este tema de la inteligencia artificial, como digo, en el año 2007, ¿no? Fue cuando pasó todo esto. Y a partir de ahí, pues me fui, terminé la carrera, luego empecé a estudiar un máster donde nos formaban en inteligencia artificial y en ingeniería del software, luego pues pasé a hacer el doctorado y a trabajar en estos temas que siempre me han llamado mucho la atención y en diferentes áreas, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, que son muchas las áreas dentro de la inteligencia artificial, ¿no? No solamente el Machine Learning y el Deep Learning, sino temas de computación evolutiva, inteligencia de enjambres, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial, reconocimiento del habla, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco cómo me enganché a la inteligencia artificial. Interesante, ¿no? La historia particular de cada persona, ¿no? Cómo acaba haciendo lo que hace, ¿no? Y antes de pasar a preguntarte a ti, Patricio, aprovecho a preguntarte ya la última pregunta, Ricardo, y así pues contestas tú las dos y luego ya paso contigo, Patricio, ¿vale? Así de forma breve, Ricardo, ¿qué consejo darías a alguien que quiera trabajar en inteligencia artificial en el futuro? Bueno, sobre todo la gente que quiera trabajar en inteligencia artificial en el futuro tiene que tener muy claro, y esto no lo digo por desanimar, que necesita tener dos habilidades o desarrollarse dentro de dos áreas muy, muy concretas, que son, por un lado, la parte de matemáticas y estadística, y por otro lado tiene que desarrollar habilidades de programación o de temas de ingeniería de software, ¿no? Tema de matemáticas y estadística es necesario, porque al final la inteligencia artificial se basa en algoritmos de aprendizaje que aprenden a resolver algún tipo de tarea en particular, y eso se consigue por medio de muchas fórmulas matemáticas. Y por otro lado, todo eso tiene que estar implementado programáticamente de alguna manera, ¿no? Y por eso es necesario desarrollar o tener muchos conocimientos de programación, incluso de ingeniería informática, diría, porque ahora mismo ya no se habla de software, sino que se habla de software 2.0, que es aquel software que tiene inteligencia desarrollada desarrollada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces serían dos partes fundamentales que todo el mundo debería de conocer a la hora de
dedicarse al tema de la inteligencia artificial y por otro lado, bueno, pues decir que, y quizá un poco a los chicos y chicas que estén ahora decidiendo de primer y segundo bachillerato, que estén decidiendo qué carrera elegir, he de decir que las matemáticas y las estadísticas que se usan en el mundo de la inteligencia artificial no son las que se ven en el colegio, son unas matemáticas y una estadística muchísimo más aplicada, muchísimo más interesante y que verdaderamente cuando te dedicas a esto es cuando le coges el gusto, ¿no? a las matemáticas y a la estadística y se hace mucho más llevadero porque es algo muy aplicado y que no es desarrollar fórmulas de una manera un poco aburrida, entre comillas, como se hace en la enseñanza reglada. Y bueno, en ese sentido animar que todo aquello que le guste un poco las matemáticas luego en temas de inteligencia artificial lo va a disfrutar muchísimo. Pues muchas gracias por tus explicaciones y consejos, Ricardo, que la verdad que todos hubiéramos deseado tener estos consejos, ¿no?, que nos ofreces y los que nos va a ofrecer Patricio y en estas cuestiones tan interesantes en este seminario para ayudar a valorar, ¿no?, y decidir en una decisión tan importante como, bueno, qué es lo que quiero ir haciendo, ¿no?, en mi vida. Pues pasamos a ti, Patricio. Si puedes ser un poco breve con la primera pregunta y que era ¿por qué te metiste a trabajar en inteligencia artificial? Y luego extenderte quizá un poquito más, que es lo que más les puede servir a las personas que nos están viendo, ¿no? ¿Cuál es ¿por qué te metiste a trabajar en inteligencia artificial, Patricio? Bueno, a ver, para ser bastante breve con esto, yo vengo de un background en informática, en ingeniería en informática, y bueno, todo lo que es la inteligencia artificial, como asumo muchos, me llamaba mucho la atención la mística esta de lo que es una computadora pensando como nosotros y todo esto. Bueno, sí empecé a adentrarme, aprovechando que, bueno, inteligencia artificial tiene una base muy fuerte en informática. Y además, desde el lado informático mío, yo lo que estuve viendo es que más y más la cantidad de datos, o lo que es el Big Data, o este tipo de palabras interesantes, se está convirtiendo y ya es una realidad. Se estima que va a haber muchos más datos en muchas áreas. Y bueno, y los métodos que tenemos actuales que no utilizan inteligencia artificial pueden ser limitados para poder utilizar toda esta información que tenemos. Y entonces esto de, bueno, una ciencia de datos intensivos, utilizando inteligencia artificial, era, bueno, el camino natural a seguir. Así que fue más o menos por eso que me metí, resumido. Muy bien. Y así brevemente, ¿qué consejo es el más importante que tú veas, Patricio, para personas que están pensando qué hago si me meto en inteligencia artificial o no? ¿Qué consejo darías? Para personas que recién comienzan, bueno, en principio la educación formal, universitaria, me parece importante a mí porque es una buena guía en qué es lo que hay que ir estudiando, pero también es importante la educación informal, o sea, hacer proyectos uno mismo, estar investigando por fuera de lo que enseñan en la universidad, estar intentando hacer cosas, ¿no? Tener curiosidad. Si te gusta el tema, bueno, métete un poco más a lleno, diría. Y también algo interesante que también aplica a la informática es que te tiene que gustar o convencerte, aunque sea de que te guste lo que es aprender siempre cosas nuevas. La informática, la inteligencia artificial son áreas muy dinámicas. O sea, lo que se aprende en un año, al año siguiente ya puede que sea, digamos, obsoleto o no se esté utilizando, o que sea. Eso es algo bueno, de hecho, o sea, nos enseña a ir aprendiendo y renovando nuestras herramientas, nuestra manera de pensar constantemente. Así que un gusto por aprender las cosas varias veces y no una sola vez es muy útil, y algo bien pragmático, diría, saber inglés o idiomas es muy útil en esta área. Obvio no es súper requerido, pero para proyectos más internacionales y estas cosas, lo que es en tecnología, idiomas son importantes, así bueno, así rápido, agregando lo que Muy dice bien. Ricardo. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia, Ricardo y Patricio, por vuestros consejos. Estoy seguro que les han servido muchísimo a las personas que nos están viendo, y porque tenéis conocimientos de primera mano y vuestra experiencia siempre es algo muy importante a transmitir. Así que muchas gracias y vamos a pasar, ahora os voy a quitar de pantalla para poder poner a Roberto Piccini.
Buenas tardes, Roberto. Paso a presentarte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Roberto Piccini es el director de carreras profesionales de iNetwork y es ingeniero superior en electrónica con experiencia liderando proyectos de I+D a nivel europeo en el campo de telecomunicaciones y microelectrónica, y también se ha dedicado como experto en recursos humanos durante sus más de 20 años de trayectoria en roles de dirección en multinacionales tecnológicas y universidades. Por esto último también, Roberto, estás en este webinar, porque ahora vamos a pasar un poco a explicar a las personas que nos están viendo cosas acerca del mundo laboral en inteligencia artificial. Tú has trabajado en este tipo de proyectos también desde iNetwork y conoces también de primera mano qué es lo que piden las empresas y cómo es todo esto. Entonces, la primera pregunta sería, Roberto, ¿qué tipo de perfiles buscan las empresas para trabajar en inteligencia artificial? Sí, Miguel. Bueno, ante todo, una premisa importante. Obviamente a las empresas le encanta encontrar profesionales muy potentes, como puede ser un Ricardo, un Patricio, muy formados en estas disciplinas, pero la realidad con que nos encontramos es que estamos hablando de disciplinas muy recientes, muy novedosas y por tanto con una gran escasez de talento en el mercado laboral. Y de hecho, muchas organizaciones lo que necesitan para atraer, conseguir y formar el talento necesario es basarse en jóvenes de alto potencial. Y aquí estamos hablando, por tanto, de perfiles de jóvenes recién egresados de determinadas disciplinas, como las que mencionaba, por ejemplo, Ricardo, en el ámbito de carreras que muchas veces mencionamos con el acrónimo en inglés STEM, lo que son Science, Technology, Engineering y Mathematics. Efectivamente, las empresas lo que buscan son jóvenes con alto potencial de aprendizaje que tengan una base muy sólida en ámbitos de ingeniería, en ámbitos de programación y de disciplinas matemáticas y estadísticas, por supuesto. Y que además tengan esta pasión, estas ganas de desarrollar justamente su potencial en lo que es el ámbito del Big Data o de la inteligencia artificial. De aquí que también buscan perfiles que puedan haberse formado en posgrados específicos de inteligencia artificial o inclusive haber desarrollado un doctorado, como es el caso que nos mencionaba Ricardo, de su propia experiencia personal en el ámbito de la inteligencia artificial. Por tanto, personas con a veces una experiencia laboral en este campo necesariamente corta, pero con unas bases muy sólidas y un gran potencial para crecer y formarse en proyectos reales. Por tanto, aquí está la gran oportunidad para los estudiantes que quieran orientarse hacia estas disciplinas. Muy bien, Roberto. ¿Y para qué puestos concretos se buscan este tipo de perfiles y dónde y cómo los buscan? Porque esto también puede ser interesante para una persona que quiera luego ver cómo le van a poder encontrar y qué es lo que tiene que hacer. Sin duda. Diría aquí que realmente las empresas se están centrando o bien en perfiles de personas con expertise, conocimientos en el ámbito del Big Data. Por tanto, aquí estamos hablando de personas con conocimientos sólidos en todo lo que es el ámbito de infraestructuras informáticas, de procesos para el procesamiento de datos, la preparación, la limpieza de datos, con una base muy importante en programación. O, por otro lado, perfiles más puros de lo que llamamos data scientist, científicos de datos, por tanto, con una formación muy buena en todo lo que es computación, estadísticas, las matemáticas, para poder trabajar con aquellos algoritmos en el estudio, análisis, desarrollo de algoritmos que van a dar respuesta a lo que son los problemas concretos
de tipo técnico o de negocio de los que se ocupa la inteligencia artificial. Pero esto suele ser más típico de empresas muy grandes que tienen equipos muy definidos en el campo de los datos y de la inteligencia artificial. También tenemos el caso de empresas, startups o empresas tecnológicas jóvenes muy ágiles, más pequeñas, donde necesariamente los perfiles que se buscan son perfiles más transversales y flexibles, que tengan aquella capacidad de desarrollar conocimiento en todo el proceso, desde los datos hasta lo que es el trabajar con las herramientas y los algoritmos de inteligencia artificial. Y cuando estamos pensando en perfiles jóvenes para incorporar a nuestras organizaciones, las áreas técnicas o de recursos humanos de las empresas suelen establecer unos vínculos muy fuertes con universidades, escuelas de negocio, para conseguir efectivamente el mejor talento a través de los departamentos de carreras profesionales de estas instituciones educativas. Muy bien. Y aparte de eso, también una pregunta que les puede interesar, una información que les puede interesar a los participantes, es cómo se pueden formar en inteligencia artificial una vez que acaben segundo de bachillerato o dependiendo del país en el que estén, cuando acaben su formación, sí, antes de pasar a la universidad o a otro tipo de formación más superior, ¿cómo se pueden formar? Yo creo que la educación formal a nivel universitario obviamente es la base, y de hecho el ejemplo, la vivencia personal que contó Ricardo ha sido un ejemplo muy bueno de cómo haya quien sea realmente apasionado de estas disciplinas tenga que aprovechar al máximo los años de estudios, especializándose y aprovechando al máximo aquellas asignaturas que más se basan en analítica de datos, temas relacionados con la inteligencia artificial. Hoy en día, obviamente, los planes de estudios se están evolucionando y orientándose siempre más hacia estas disciplinas, pero no siempre es tan sencillo. Por tanto, un consejo dentro de sus estudios es aprovechar al máximo aquellas disciplinas más ligadas a la programación, a la computación, a las estadísticas y matemáticas, y también, pero es muy importante, las oportunidades de trasladar a la práctica estos aprendizajes. Por ejemplo, un consejo muy importante es, si alguien quiere orientar su trayectoria a estas disciplinas, por ejemplo, aprovechar el trabajo fin de grado o las prácticas curriculares universitarias a buscar oportunidades, aunque serán cortas, para trabajar en proyectos reales o llevar a la práctica, a la producción, sus capacidades justamente en estos campos. Porque de hecho, cuando las empresas van buscando a estos jóvenes de alto potencial, van a encontrar raramente personas que ya hayan tenido experiencias en otras empresas. Y, por tanto, estos proyectos a nivel universitario o de prácticas adquieren para los candidatos un valor muy importante. Por otro lado, en paralelo, hoy en día realmente hay muchísimas plataformas online que permiten incrementar los conocimientos en todos estos campos, algunas muy conocidas como edX o Coursera, que permiten para todos aquellos que tengan una curiosidad grande en estos campos, ir enriqueciendo a lo largo de sus años de estudios sus conocimientos con todas las últimas tendencias. Y Patricio y Ricardo lo mencionaban muy bien, no hay que cansarse nunca de ser curiosos. Cada año hay tendencias nuevas y por tanto hay que volver a aprender constantemente en estos campos. Y por tanto, estudiantes que hayan tenido, obviamente hasta ahora, pocas oportunidades de trabajar en proyectos reales, tienen la oportunidad de demostrar su talento a través de la adquisición de
estos conocimientos con todas estas fuentes que afortunadamente hoy en día las distintas plataformas de educación nos ponen a disposición. Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias por tus informaciones. Creo que han sido muy interesantes y muy específicas y van a ayudar mucho a las personas que nos están viendo para saber no solamente cómo estudiarlo, sino para saber qué proyección pueden tener en el futuro, y eso les va a ayudar a prepararse mejor. Entonces, bueno, voy a quitarte ya de pantalla para deciros que el evento está llegando a su fin y dar muchísimas gracias a todos los speakers por vuestra participación, a todos los participantes también del evento. Esperamos que os haya servido. También, si queréis contactar, saber algo más, me comentaba Patricio que él podía dar su contacto. Patricio, si quieres comentar, y si alguno de los speakers quiere comentar algo más, bueno, podéis contactar con iNetwork, que es la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, o con Crisoria, en crisoria.com, y os daremos información, os pondremos en contacto con las personas que queráis contactar. Y Patricio, también, si tú quieres comentar algún contacto. Claro. Bueno, antes, mientras que lo busco, en principio pueden, algo que recomiendo, que me olvidé de comentar, es contáctense, hablen, comuníquense, para mí es lo más importante esto, para tanto ir aprendiendo, para ir armando contactos, para ver cómo va el tema. En principio, bueno, se pueden contactar conmigo, Twitter, después lo paso ahora. Es que tenemos tantas redes que yo no me las sé de memoria tampoco. Entonces hay que buscarlo. No sé si lo quieres comunicar luego tú o lo comparto en algún lugar. Coméntalo si quieres, o lo pongo en el chat, o ponlo en el chat general. Vale, lo pongo en el chat. Y así lo tenéis, ¿vale? Como os digo, de todas formas, mientras Patricio busca la red concreta en la que os vaya a poner el acceso, pues podéis contactar con iNetwork o con Crisoria en info@crisoria.com para preguntarnos cualquier cosa. También ahora, al finalizar, automáticamente os va a redirigir a una encuesta. Si por favor la podéis rellenar para darnos feedback de cómo ha sido este webinar, qué es lo que os ha servido, qué es lo que os ha gustado más. Es muy importante para nosotros porque lo que queremos es ayudaros mejor. Entonces, como decía Patricia ahora, pues todo lo que es información y feedback es muy importante para aprender. Así que, sin más, voy a despedirme. Despido a todos los speakers. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a iNetwork por su colaboración en este evento también. Y muchas gracias a vosotros y vosotras que habéis estado ahí. Y os animamos a que busquéis vuestro futuro, que os conozcáis con vosotros mismos y veáis qué es lo que queréis hacer, porque vais a ser muy importantes si sois nuestro futuro. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.